Si el destino pudiera tener un instante congelado. Quisiera quedarme para siempre en aquella noche en que te conocí. Ya te lo había dicho antes. En cuanto entregue la tesis, me voy a dar un capricho, irme de acampada. Tú, una chica sola pasando la noche en un lugar perdido y si te encuentras con algún loco. ¿De dónde sacas tantos locos? ¡Qué exagerada eres! Rápido, perseguid hacia esa dirección. ¿Has visto bien quién era? Nianquín, ¿qué te ha pasado? No te entretengas, síguenos. Nianquín, responde. ¿Quién eres tú? Soy tu marido. Coopera conmigo, o te callas, o te vienes conmigo a morir. Marido. ¿Estará escondido en esta tienda? Dentro hay una pareja en pleno romance. No te metas donde no te llaman. Registrad en otro lado. Gritas casi de verdad. Tienes madera de actriz. Loco. En este mundo, no hay nadie más que se haya atrevido a abofetearme en la cara. Pero da igual. Te lo debo. Guarda esto. Ven a buscarme al edificio Longdu. Te pagaré todo lo que te debo. Nianqing. Oye, sí. Creo que me he topado de verdad con un loco. Bienvenido, señor Yuan. Señor Yuan, hay una chica buscándolo por toda la ciudad. Dice que va a denunciarlo por acoso. Tiene algo de valor. Iba a deshacerme de ella directamente. Pero vi que llevaba su medalla de oro. Así que no me atreví a actuar por mi cuenta. ¿En qué anda metida esa chica últimamente? Repartiendo comida. Es estudiante de la Universidad de Longcheng. Su familia es tan pobre que no tiene para comer. Vive de los repartos para pagar la matrícula. Hermano, tenemos un problema. Ve arriba a echar un vistazo. ¿Qué pasa? Mamá te ha buscado a varias señoritas de familias nobles, te obliga a elegir a una como esposa. Que se ahorre las molestias. Ese tipo de mujeres empolvadas. No me gusta ninguna. Entonces, ¿cuál es tu tipo? Oye, hermano. ¿De verdad vas a subir a elegir esposa? Sube conmigo. Pide una comida a domicilio para mí. ¿No hay un chef Michelin arriba? ¿Por qué pedir comida a domicilio? Ya está. Se me va a pasar el tiempo. Llega el señor Yuan. Hugh Yuan, llegas justo a tiempo. Mira a estas chicas. Mamá se tomó muchas molestias en elegirlas para ti. Señor Yuan. Soy Manin, de la familia Shen. Aquí está mi currículum. Échele un vistazo, por favor. Señor Yuan, soy Yao Yao, de la familia Gu. Aquí están mis datos. Fuera todos. Que no se repita un arreglo como este. ¿Ya olvidaste las últimas palabras de tu padre? Antes de irse, lo que más le preocupaba era tu matrimonio. Con esa actitud, ¿quieres que ni siquiera descanse en paz bajo tierra? Ya que sacas a mi padre, no tengo nada que decir. Hola, ¿quién pidió el té con leche? Ya que insisten en que elija, entonces elegiré a alguien que me guste. Ella. Una repartidora. No puede ser. Hermano, ¿hablas en serio? ¿Otra vez tú, maldito pervertido? El destino nos une. Hugh Yuan, no te pases de la raya. No me paso de la raya. Ella y yo ya nos prometimos mutuamente. Hermano. ¿Le diste la ficha que puede mover a todas las fuerzas de la ciudad dragón a esa mujer? ¿Así que tú eres Hugh Yuan?
Idiota. ¿Cómo es que el viejo Su tomó ese camino? Ay, es verdad. Papá, papá, abre los ojos, mírame, papá. Nianchin, tu padre ya no aguanta más. Saltó desde el piso de arriba. Todo fue por culpa de Wu Yuan, lo llevó a la muerte. Maldito capitalista. Ese tipo chupa sangre de la gente. Sin siquiera pestañear. Habla más bajo, viene alguien por allí. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a golpear a mi hermano? Hoy no vas a salir vivo de aquí. Si hubiera sabido que eras Wu Yuan, en su momento, tendría que haberte arrastrado al infierno conmigo. Estás loca. Esta es la ficha que solo el jefe de la familia Wu puede tener. Solo el cabeza de la familia puede tenerla. Yo no soporto a la escoria desde que nací. Les recomiendo que se alejen de mí, si me hacen enfadar de verdad. Hasta las tumbas de sus antepasados las destrozaré. ¡Qué descaro! ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso tienes derecho a hablar así de la familia Wu? Hermano, ¿qué hacemos con ella? Dime una palabra y lo hago ahora mismo. Mierda. Cuando mi hermano pone esa cara, va a haber muertos. Qiyan, Dime. transmite mi orden. Sí. Me voy a casar con ella. Entendido. ¿Qué? Solo se come 2 panes duros en una comida. Es la primera vez que veo algo así. No sabes. Este es el más pobre de toda la facultad, reconocido por todos. Ya se ha corrido la voz por internet. Sun Yanqin, esta vez la has liado bien gorda. El rector te está buscando por todo el campus. Estás en un gran lío. Alguien que está tan pelada. ¿Qué gran problema podría tener? Seguro que está desesperada por la falta de dinero. Habrá salido a robar a la calle, ¿no? Compañera Su, por fin la encontramos. El rector les ha pedido que me busquen. ¿Qué es lo que pasa? No merezco que me llamen rector. De ahora en adelante usted es el rector. A partir de hoy, toda esta universidad es suya. ¿Qué está pasando aquí? Buenos días, rectora Su. ¿Qué tal? Este es mi regalo de bienvenida para ti. No quiero. Motivo. No hay motivo. No quiero tus cosas. Qué interesante. ¿Qué? Digo que eres una persona muy interesante. ¿Qué te gusta de mí? Lo cambio. No se puede cambiar. Wu Yuan. Bájame. ¿Estás loco o qué? Coche. Sí. Hermano. Ese nombramiento. Que Seng lo enmarque. Y lo envía a la familia Wu. ¿Qué problema tienes? No te conozco. Solo te he visto 2 veces. La primera vez me llamaste, marido. La segunda vez me diste una bofetada. Eso no es no conocerse. Eso es tener un vínculo profundo. Eso es que me asustaste. Hermano, sus cosas del dormitorio. Que vayan a recogerlas. ¿A dónde me llevas? A casa. Esa no es mi casa. Ahora lo es. Loco. Señor, ¿Qué demonios quieres? ¿Encerrarme aquí? ¿Casarte conmigo? ¿Quién te crees que eres? ¿Has terminado? No. ¿Crees que todas las mujeres del mundo hacen fila para casarse contigo? ¿Crees que con solo asentir, todas se te echarían encima? Yo no soy como ellas. Puedes regalarme la universidad, o una montaña de oro, no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque mi padre murió. Se suicidó saltando. Mi madre, destrozada, se fue con él.
Todo por tu culpa. Imposible. Los negocios de mi familia son limpios. ¿Cómo íbamos a causar la muerte de tu padre? Cierto, solo moviste un dedo, ajustaste tu estrategia comercial y eliminaste una industria entera. Y mi padre, en la quiebra, se suicidó por tu culpa. Alguien como tú, tan arriba, tiene las manos manchadas de sangre, y aún así crees que estás limpio. Lo siento. Tengo responsabilidad. ¿Crees que un simple lo siento es suficiente? No. ¿Y aún así te atreves a casarte conmigo? Tú te atreves a odiarme. Y yo me atrevo a casarme contigo. No necesito tus disculpas, no aceptaré nada tuyo. Tengo algo que hacer, no nos veremos más. Hermano, mejor déjalo. Esa chica es dura, ni con miel ni con hiel. ¿Por qué dejarlo? Así es más divertido. Anda, si es un Yankin. Lo que tengas que decir, hablamos después del trabajo. Estoy trabajando. Nianchin. Has hecho cosas tan escandalosas fuera. ¿Y todavía vienes a trabajar? Afuera, con un hombre cualquiera. Metiéndote en una tienda de campaña con él. El vídeo ya se ha subido a internet. Dime, alguien como tú. ¿Qué tienda va a querer contratarte? Nianchin, tu tía te ha criado todos estos años, y así es como me lo pagas. ¿Cómo voy a darles la cara a tus padres fallecidos? Sí, mucha gente en internet ha visto el vídeo. ¿Cómo vas a vivir con esto? ¿De verdad? Qué fuerte, ¿no? ¿Quién lo diría? Siempre tan callada. Xiao Su, esto no queda bien. Será mejor que te vayas a casa. Jefe, es un malentendido. Ese tipo es. Aunque diga que es Huo Yuyuan. Que me obligó a fingir para escapar de unos perseguidores. ¿Quién me va a creer? Nianchin, mira todo lo que has hecho. Nos has deshonrado a toda la familia Su. ¡Qué desgracia familiar! Suéltame. Nianchin. ¿Eres la señorita Su? No pasa nada, no pasa nada. A mí no me importa. Ven conmigo. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué me iría con usted? Y encima eres exigente. ¿Crees que alguien te va a querer después de lo que has hecho? El viejo Zhang es buena persona. Tiene casa y no te menosprecia. Con todos esos líos que tienes. No seas desagradecida. Exacto, exacto. Cuando estés conmigo, viviremos bien. Soy muy fácil de llevar. He dicho que no lo conozco. No me voy a casar con él. Ya aceptamos el precio de la novia. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Que dices que no te casas? No me caso con el viejo Zhang. ¿Acaso quieres que ese tipo con el que te lías se case contigo? ¿O será que ni siquiera sabes el nombre de ese tipo? Y ya te fuiste con él. ¡Qué cachonda estás! No me cambies de tema ni me ensucies el nombre. Si ese viejo es tan bueno, ¿por qué no te casas tú con él? El precio de la novia lo aceptaron tus padres. Entonces cásate tú. ¿A mí qué me importa? Yo no soy como tú. Cuando andabas liada con ese tipo, ¿no pensaste en este momento? Es el coche del señor Yuan. ¿Qué hace el señor Yuan aquí? ¿Quién es ese tipo con el que te lías? Te lo pregunté antes. ¿A quién llamaste? El otro. En ese vídeo que pusiste, la persona a la que abraza Sun Yankin soy yo. Señor Yuan, no sabía que era usted. No es. Abofetéate. No quiero. Señor Yuan, solo vinimos a acompañarla. No sabemos nada. Señor Yuan, me equivoqué, de verdad no lo sabía. Señor Yuan, abuelo, somos las tías carnales de Nianchin. Yo la crié desde pequeña. Vendieron la casa que su padre le dejó. ¿Y el dinero? Tras la muerte de su padre, la aseguradora pagó 320.000.
Se lo llevaron todo. Y ella tiene que trabajar para pagar la universidad. Ese dinero era de mi padre. Era para mis estudios. Cada día repartía comida y comía pan duro. Y ustedes usaron la casa de mi padre para comprarle un local. Deja que le pegue. Ah, Eres el hermano mayor de mi padre. Tu hermano murió, y lo primero que hiciste fue vender su casa. merezco morir, merezco morir. Señor Yuan, perdóneme. Nunca más lo haré, señor Yuan. Déjeme ir. Sun Yanqin. Llama al médico ahora. Señorita Su, no se mueva. Se desmayó hace un momento. Ahora necesita descansar. ¿Cómo está ella? Señor, la señorita Su no tiene nada grave. El desmayo se debió principalmente a una desnutrición crónica. Sumado a la agitación emocional, le bajó el azúcar. Según los resultados de las pruebas, ha tenido una alimentación irregular durante mucho tiempo. Está claramente por debajo de su peso, y tiene una anemia leve. Necesita un buen tratamiento. Si no, le quedarán secuelas. ¿Cómo se trata? En la dieta, comidas pequeñas y frecuentes, alimentos ricos en proteínas y calorías. Por ahora, que no coma cosas muy grasosas. Además, el estado de ánimo también es importante. Necesita mantener la estabilidad emocional, evitar altibajos. ¿Cuánto tiempo hace que no comes bien? A ti no te importa. Sí me importa. No creas que porque me ayudaste hoy, me voy a casar contigo. Las deudas de sangre se pagan con sangre. No puedo casarme con mi enemigo. Primero recupera la salud. Cuando estés bien, entonces ódiame. Odíame más tiempo. Quiero volver a la escuela. A partir de ahora, no vas a ir a ningún lado. La boda es en 3 semanas. Sé buena. ¿Es que no entiendes cuando te hablan? No pienso casarme contigo. Descansa bien. Qué pervertido. No me gusta. Cambia el cuenco. Pregunta en la cocina. Ayer, ¿qué plato se comió más? Sí, señor. No tienes que molestarte. No como nada de tu casa. Ayer comiste unos bocados. Cuando uno tiene mucha hambre, el cuerpo es más sincero que la boca. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Mantenerte con vida. ¿Tenerme encerrada aquí es mantenerte con vida? Tus abuelos parecen estar en el centro de reposo. Justo acabo de invertir en ese centro. Puedo hacer que los mejores médicos los atiendan. O que todos los cuidadores renuncien mañana. Tú eliges. ¿Los estás usando para amenazarme? Los uso para protegerte. Cómetelo caliente, que hace mal al estómago frío. Hermano, cambiaron la sopa. Comió. ¿Cuánto comió? Casi la mitad del cuenco. Averigua qué le gusta y cámbialo mañana. ¿Solo para cambiar la sopa? Entendido, voy a investigarlo. Hermano, te esfuerzas tanto, ¿por qué no le dices directamente que ya son 3 años? Fuera. Señorita Su, no se mueva. Si me presionas más, me tiraré. ¿Qué haces? Tírate. Te acompañaré. Tú saltas desde el 3er piso, yo salto desde el 3er piso. Te rompes una pierna, yo me rompo una pierna. Si te quedas embarazada.
Ya no tendrás que huir. ¿Crees que no estoy cansado? ¿Por qué no te portas bien? Cierra la ventana. Esta noche no hace falta que pongas guardia. No sé qué ve Hugh Yuan en esa mujer. ¿Cómo va a casarse la familia Wu con alguien de ese origen? Señora Wu, el señor solo está de mal humor. Con esa mujer solo es un capricho pasajero. Que vea la diferencia entre nosotros, y no volverá a mirar ni una vez a esa repartidora. Eres lista. ¿Qué está pasando ahí abajo? Es la cena que organizó la señora. Quiere que también participes. Bueno, esta es una oportunidad. Esa es ella. Dicen que el repartidor hasta le pegó una bofetada al señor Yuan. ¿Cómo iba a fijarse el señor Yuan en alguien de ese origen? Oye, ¿no es la señorita Su, la repartidora? Hoy no llevas el uniforme de reparto. Ahora es la invitada de honor del señor Yuan. Ya no deberíamos llamarla repartidora. ¿Ya terminaron? Qué grosera, te lo digo en serio, no creas que porque el señor Yuan esté interesado en ti por un rato. Y te mire un par de veces. Ya te vas a considerar la señora de la familia Wu. Ese puesto no lo puede ocupar cualquiera. Ay, lo siento, se me resbaló. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Qué pasó? ¿Quién le tiró agua? Señor Wu. Solo tropecé y derribé la copa. Y ella, sin preguntar, me echó un vaso entero de agua. Hay tanta gente mirando. Usted juzgue. Pregunté quién le tiró agua a ella. Dime. Sí. Fue ella quien le tiró agua a la señorita Su primero. Vámonos. No creas que no sé lo que intentas. No sirve de nada. No puedes escapar. Los dos que lanzaron vino y provocaron. La familia Huo los va a aplastar por completo. Todos los presentes, si no quieren acabar igual. Deben tener claro que mi esposa no es alguien a quien puedan humillar. Wu Hugh Yuan. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Mírate. Ya no pareces el jefe de la familia Wu. ¿Qué posición tiene ella? Una repartidora. Su padre quebró y se suicidó. Y toda una familia de parientes de bajo nivel. Alguien así no merece cruzar el umbral de los Wu. ¿Terminaste? Hoy, delante de todos, lo dejo claro. La señora del hijo de los Wu jamás será alguien de ese origen. No lo permitiré. ¿Qué posición tiene ella? Es la mujer con la que me voy a casar. Esa es su posición. ¿Suficiente? Tú. Mi gente. Nadie puede tocarla. Ni usted. ¿Te vuelves contra tu propia familia por una extraña? No es una extraña. Desde hoy. Es la única dueña de la casa de los Huo. ¿Te atreves? Usted sabe que sí. Se acabó el banquete. Esa frase tuya le ha hecho saber a todo el círculo de los Wu que si alguien se atreve a molestarme, tú te encargas. Sí. Con esto, vayas donde vayas, todo el mundo te va a vigilar. Ya te vigilan vayas donde vayas. Solo les he dejado claro. Que pueden mirar, pero no tocar. Fuera. ¿Algo más? Te traigo ropa para cambiarte. Déjalo ahí, ya puedes irte. ¿Ya has visto suficiente? Todavía no. ¿Me pones esto? Un pijama. Es nuevo. Bueno, sal, que me cambio. ¿Qué, también quieres verme cambiarme? Claro. Total. Somos prometidos. ¿Qué hay de malo en ver? Sin vergüenza.
Vuelve a decir que soy un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Buenas noches. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Me está tomando el pelo. Solo un capricho pasajero. Tengo mis maneras. Nian King, corre el rumor por toda la ciudad que Wu Hyuyuan en la cena de esta noche te ha presentado públicamente como la señora de los Suo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde estás? Ahora mismo todo el mundo se pregunta quién eres. Este loco. Ya que todos quieren saber quién soy, pues que lo vean bien. ¿Quién es esa? Ni idea. Parece que lleva un uniforme de reparto. ¡Ay! Se me resbaló. Se suspende la reunión. Fuera. ¿Te quema el café? No. Reimprime el contrato. Y tráele un chocolate caliente. Con mucho azúcar. Te he derramado el café. Lo sé. El contrato que acabas de firmar. Lo he visto. ¿No deberías enfadarte? ¿Quieres que me enfade? ¿Y cancele el compromiso? Vestida así. Derramas mi café. Arruinas mi contrato. ¿Quieres que piense que no eres digna de ser la señora de los Uo? Y así te deje marchar. Ya que lo sabes, déjame ir. No. No me creo que puedas aguantar esto. ¿Ha venido mi cuñada? Ha venido y me ha traído té con leche. Hermano, este es el contrato con Hongye. Un contrato de 80 millones. Lo he refirmado. ¿Solo para fastidiarte? ¿Derramar café? No intenta fastidiarme. Solo quiere que la deteste. Pero no sabe que tu punto cuanto más te desafían, más te divierte, ¿verdad? Señorita Su, todos estos son objetos de la casa antigua. Algunos los compró el padre del señor Yuan en subastas. Entonces valen más dinero. Saca esto también. Esto ponlo aparte. Luego lo fotografío y lo pongo en línea. Debería sacar un buen precio. ¿Qué estás haciendo? ¿No se nota? Estoy inventariando la herencia. ¿Para qué inventariar la herencia? Para venderla. Algo tendré que sacar de casarme contigo, ¿no? Ya que te empeñas en no dejarme ir, pues gastaré todo tu dinero. Total, tienes tanto que no puedes acabártelo. Esa tarjeta es sin límite. Sin contraseña. Estas cosas no hace falta que las vendas. Si quieres comprar algo, solo paga con la tarjeta. Si un plan no funciona, tengo otro. ¿Estás loco? Dije que iba a gastar tu dinero, que iba a vaciar tu casa, ¿y me das una tarjeta? Dijiste que querías gastar mi dinero. Pues te dejo que lo gastes. ¿Qué problema hay? Te lo advierto, tengo trastorno de ira. Si sigues teniéndome encerrada aquí, soy capaz de cualquier cosa. Si no te importa la vida, pruébalo. Bájame, puedo caminar sola. Tienes una herida en la pierna que sangra. No es asunto tuyo. ¿Crees que soy ridícula? No, entiendo que tengas emociones, pero también debes saber que pienso casarme contigo. Me gustas, no importa cómo te comportes. No pienso dejarte ir. Lárgate. No te hagas más daño. Si me odias, vive para odiarme. Vive mucho tiempo. Fuera, no quiero verte. Doctor, ¿cómo está ella?
39 de fiebre. Toma primero la medicina. Necesita que alguien la vigile estos días. Para que no recaiga. ¿Cómo es que viniste? ¿Te dejó entrar Huo Yuyuan? No. Fue Wokiyan quien me dejó entrar a escondidas. Dice que su hermano ha dejado todos los asuntos de trabajo estos 2 días, y se ha quedado vigilando fuera de tu puerta. Sin dejar entrar a nadie. Él está ahí afuera. ¿No lo oyes? Desde que empezaste a tener fiebre anteayer, no has salido de este piso. Hermano. ¿Ya se despertó la cuñada? Esa papilla. ¿Y así nomás se fue? ¿Alguien como él también sabe cuidar así a los demás? Sun Yanqing, no olvides que él es tu enemigo. Xiao sí. Quiero pedirte un favor. Dime. La semana que viene tengo la reunión de la universidad. En el Hotel Longcheng. Quiero ir. No. He estado aquí tanto tiempo. ¿Cuándo he logrado escaparme? Ya ni siquiera espero poder huir. Solo quiero salir a tomar un poco de aire. Hablar con mis antiguos compañeros. Solo una noche. Haré que el chofer te lleve. No hace falta que venga Lin Xiaoxi a buscarme. Ella viene conmigo. Vuelve antes de las 9. Lleva el móvil. Vale. He contado desde fuera. Solo hay 2 guardias en la puerta. Los ha enviado Huo Yuyuan. Hoy tienes suerte. ¿Quién iba a pensar que este hotel tenía una puerta trasera? Es un lugar apartado, sin vigilancia. ¿Dónde está la puerta trasera? Cruza el pasillo, gira a la derecha hasta el final y baja las escaleras. Al salir hay un callejón. Al final del callejón, un amigo ha aparcado un coche. Si no nos vamos ahora. Luego, durante los brindis, es cuando hay más jaleo. Nos vamos entonces. Ja 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 ja. Ya casi llegamos. Está a la vuelta. Ja. Aún no son las 9, te fuiste antes. Sin avisarme siquiera. Señorita Lin. ¿Sabes qué les pasa a quienes se enfrentan a mí, Huo Yuyuan? ¿Sabes cuál es su destino? Déjala ir. No fue idea suya. Fui yo quien la obligó a ayudarme. Lo sé. Puedo no tomar medidas contra ella. Pero depende de cómo te comportes. Déjame en paz. Bien. Vuelvo contigo. No es suficiente. ¿Qué no es suficiente? Acepta casarte conmigo. ¿Me estás amenazando con eso? Sí. Pero también puedes negarte. O aceptas, o la ves cómo se la llevan. Una palabra. Y la dejo ir. Huo Yuyuan, eres despiadado. Está bien. Acepto.
Fingías muy bien. En casa eras muy dulce. Y al salir, muy obediente. Me engañaste. No puedes escapar. Me amenazas. Me obligas. Tomas a mi amiga como rehén. ¿Así es como amas? Así es como amo. Desde el primer día. Siempre. Eso no es amor. Es una cadena. Tienes razón. Pero aunque sea una cadena, te la pusiste tú mismo. En este mundo, no hay nadie más que me haga sentir así. Así que cásate conmigo. Puedes odiarme, puedes huir. Un día que me odies. Un día te vigilaré. Cada vez que huyas, te buscaré. Si huyes toda la vida, te buscaré toda la vida. Esa técnica de la grulla blanca despliega las alas, lo que despliega son alitas de pollo. Cuando era pequeño, me enseñaste a boxear, y ese fue el primer movimiento que me enseñaste. Tú no lo enseñaste bien. Tonterías. Ven, no te metas con tu abuelo. Déjame ver cuánto has adelgazado. Has adelgazado, tienes la barbilla más afilada. ¿Otra vez sin comer bien? De pequeño eras exigente con la comida. Y ahora directamente no comes, ¿verdad? Sí, como. Como todos los días. No me regañes en cuanto me ves. Si no te regaño a ti, ¿a quién? Si tu padre estuviera aquí. Mira cómo te habría consentido. ¿Fang Zixuan? Pensaba que no me reconocerías. ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando desde que volví al país. Pregunté por aquí y por allá hasta que supe que los abuelos se habían mudado aquí. Abuelo, abuela. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Soy Zixuan. Ay, es Zixuan. Venías mucho a casa a comer cuando eras niño. Siempre vivía del tío Su cuando era pequeño. Hoy vengo a saldar la deuda. Les traje algunos regalos a usted y al abuelo. Has estado fuera unos años, ¿no? No has cambiado mucho. El abuelo está muy en forma. Esa serie de boxeo que hizo fue muy ágil. Claro, de entre estos viejos, ninguno boxea tan bien como tu abuelo. Tu abuelo está mejor que la última vez que lo vi. La última vez que vine, todavía estaba en silla de ruedas. Y ahora ya puede hacer boxeo. Los médicos y los cuidadores de aquí son muy buenos. Me he enterado de algunas cosas. Ahora vives en casa de los Uo. Es temporal. ¿Te trata bien? ¿Qué pasa? Cuando era pequeña, ibas a pescar con mi padre. Nunca pescabais nada. Y encima te negabas a irte del río. Eso era porque tu padre no se quería ir. Decía que si no pescaba, no pescaba. Con sentarse un rato ya valía. Decía que en el río se estaba tranquilo. Vaya, qué bien te acuerdas. Me acuerdo de todo. Mi tío fue el mejor conmigo. Me ayudaba con los deberes. Me dejaba quedarme a cenar. Le decía a todo el mundo que yo era como su segundo hijo. No sabes. Cuando estaba fuera, varias veces quise volver, pero me acordaba de tu padre. Decía que me cuidara bien fuera. Y apreté los dientes y aguanté unos años más. ¿Qué piensas hacer cuando vuelvas al país? Aún no lo he decidido. Primero instalarme. Ver qué hay para hacer, sin prisas. Zixuan siempre ha sido un chico sincero. Cuando tu padre estaba, era el que más quería. Decía que tenía buen corazón, que era de fiar. Ahora que estás fuera sola, si tienes algún problema, habla con Zixuan. Ya lo sé. No se preocupe. Cuídese. Si no me preocupo por ti, ¿por quién voy a preocuparme? Tu abuelo es un terco de tomo y lomo, y tú eres aún más cabezona que él. Después de que se fuera tu padre, en esta familia solo quedas tú. Sé buena. Vale. Gracias por hoy. Hacía mucho que no veía tan contenta a la abuela. De nada. Vendré a menudo. Total, ahora no tengo nada que hacer. Bueno, me voy. Señorita Su, este vestido le queda muy bien. Mire esta línea de cintura. Y el corte. No me queda bien. ¿Quiere ver otros? Este acaba de llegar. Es la única pieza en la ciudad. He dicho que no me queda bien. Este tampoco me queda bien. Ni siquiera lo has visto. No hace falta. Sé que no me queda bien.
No te gustan los vestidos de tul. A los de tul que viste antes ni los miraste. Este es de raso, sencillo. Sin cola. Es el estilo que sueles llevar. Lo que no me gusta es que me obliguen a ponerme un vestido de novia. No tiene nada que ver con el modelo. De su talla, traigan todos los modelos de raso que tengan. Si dice que no le gusta algo, lo retiran. Sin preguntar por qué. Sí, señor Huo. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? Lo aceptaste por tu propia voluntad. Me obligaste. Hoy fuiste al centro de cuidados. Y te encontraste con un amigo. Solo es un amigo de la infancia. No tengo mucha confianza. No te metas. Entonces sigue probándote vestidos. No hace falta. El de antes me sirve. Los que se probó, que los lleven a casa de los Huo. Sí, señor Huo. Señorita Su, quería hablar con usted de algo. ¿De qué se trata? Sobre su boda con Hugh Yuan. ¿En qué puedo ayudarle? Seré breve. No quiero que te cases con los Huo. Ya lo sé. La otra noche en la cena lo dejó muy claro. Pero entonces no te di una solución. Hoy la tengo. ¿Qué solución? Puedo ayudarte a escapar. Salir de Ciudad Dragón. Fuera del alcance de Hugh Yuan. Yo me encargo del centro de mayores. Tus abuelos pueden irse contigo. A un lugar donde no pueda encontrarlos. La otra vez dijo en público que no merecía entrar en la familia Huo. ¿Por qué ahora me ayuda? Porque entonces me di cuenta de que, solo con decírselo, mi hijo no me escucha. Desde pequeño ha sido así. Cuanto más le prohíbes algo, más lo quiere tener en sus manos. Si yo no me metiera a espera, una vez celebrado el banquete de compromiso el próximo viernes, entrarías de verdad en la familia Huo. Una repartidora convertida en la señora de los Huo, la familia Huo no puede permitirse esa vergüenza. ¿Le avergüenzo? Sí, pero no te detesto. Tú no eres como esas señoritas de buena familia que se le tiran encima. Eres diferente. No codicias su dinero. Ni quieres usarle para ascender. Puedo verlo. Tú quieres irte de verdad. Lou, no haces el juego del gato y el ratón. El próximo viernes, con la excusa de buscar el lugar de la boda, lo enviaré fuera. No volverá hasta la noche de ese día, como muy pronto. En el centro de mayores, ya está todo arreglado. Alguien recogerá a tus abuelos y los llevará al punto acordado. Solo tienes que hacer una cosa. Irte. Aquí dentro hay una tarjeta bancaria, y una nota impresa con las instrucciones. Todos los detalles están listos. La contraseña está pegada detrás de la nota. Solo tienes que llegar allí y alguien te esperará. Yo solo me encargo de apartar a Hugh Yuan y de dejar libre el camino en la residencia. Del resto te encargas tú. Solo me aseguraré de que, una vez que hayas escapado, él no pueda encontrarte. ¿Está tan segura de que me iré? Sí. Porque eres como yo. Ninguna de las dos quiere estar atrapada por él. Solo que tú estás atrapada en una jaula. Y yo atrapada en esta casa. Ninguna está para reírse de la otra. Mira, en este paso ya perdiste. El próximo viernes, Hugh Yuan es enviado fuera de la ciudad. Aquí, en la residencia, alguien nos apoyará. Los abuelos pueden irse juntos. Necesito a alguien de confianza que me ayude. Ñan ñan. Hay algo que nunca te he contado. Tu padre me llamó antes del accidente. Dijo que estabas en la escuela. Y que te cuidara a partir de entonces. En ese momento, su voz al teléfono sonaba rara. No le di importancia. Pensé que solo estaba cansado. Luego se suicidó saltando. Estos años en el extranjero, he pensado en eso todos los días. ¿Por qué no entendí lo que quería decir? ¿Por qué no volví antes? Le debo eso. Se lo debo a tu familia. Así que no me preguntes si te ayudaré. Solo dime cuándo nos vamos. Necesito que alguien me ayude a trasladar a los abuelos a un lugar seguro primero. La señora Huo se encargará de los trámites de la residencia. Pero ella no sabe a quién puedo recurrir fuera. La última vez dijiste que la casa vieja sigue en pie. Con un poco de arreglo, se puede habitar. Es un lugar apartado, solo hay unas pocas casas, ni siquiera te encontrarían si quisieran. Los que han ido dicen que parece estar aislado del mundo. Perfecto. Hermano, empieza a las 6. Primero brinda con los mayores. Luego anuncia el compromiso. Me sé el proceso de memoria. Bien, pues. Le escribo a la cuñada. No ha respondido.
La maquilladora dice que la puerta sigue cerrada. Llamó 2 veces. Dice que sigue maquillándose. Que la maquilladora espere, no la apures. Kiyan, ve a atender a los invitados que llegan. Ya revisé el salón esta mañana. Las flores eran un poco sencillas. Pero supongo que a ti no te importa. Tú no estás nada nervioso. Casarse es el resultado. El resultado ha llegado. El proceso no importa. ¿Todavía no está? La señorita Su dice que espere un poco más. Que deje las joyas fuera primero. Dejé los pendientes en la puerta. Ella abrió y los cogió. Pero no me dejó entrar. Cuñada, ya es la hora. Si no abres, tiro la puerta. Hermano, no está. En el centro también está vacío. La habitación de los abuelos, las maletas están recogidas. La enfermera dice que se fueron anoche. Alguien de la familia firmó. El firmante era un apoderado de los Suo. Despejen el lugar, ahora. Por favor, pasen al salón contiguo. ¿Cuánto sabes? La tarjeta bancaria la di yo. El centro de reposo lo organicé yo. Y que fueras a ver el local fuera de la ciudad también fue cosa mía. La razón es muy sencilla. Nunca voy a permitir que ella entre en la familia Wu. Te lo he dicho muchas veces. Ella es la única con la que quiero casarme. Hoy, y aquí, lo repito. Ella es la única con la que quiero casarme. ¿Y después de casarte qué? Hoy me quitas poder por ella. Mañana te enfrentas a media élite empresarial por ella. Pasado mañana, si ella te pide el divorcio, vas a entregarle todo el patrimonio de los Suo. ¿Cómo crees que tu padre construyó el negocio? Cada negocio que haces te ganas enemigos. Ahí fuera hay mucha gente esperando para morderte. Te has puesto una soga al cuello y le has dado el extremo a una mujer que te odia. Siempre te he dejado meterte en la empresa, y nunca te he apartado en las juntas de accionistas. Que haya echado de la familia a una mujer indigna, ¿qué tiene de malo? Te han puesto un bebedizo. ¿En manos de quién la has puesto? Hermano, habla. Solo sé que se dirigía al norte. El conductor se llama Fang Zixuan. Volvió del extranjero la semana pasada. Oye, investiga con calma, tranquilo. ¿De verdad cree que puede escapar de mi mano? Hermano, ¿de verdad no bebes? Hoy no has comido nada desde esta mañana. Su expediente está demasiado limpio. Marca a esta persona. Investiga todos sus movimientos de los últimos 3 meses. Lo hemos revisado 3 veces. Sin disputas comerciales. Sin antecedentes penales, crédito. Puntuación excelente. Hermano, ¿no la vas a traer de vuelta? ¿Conoces a alguien en el pueblo? Hay un comerciante de hierbas que ha colaborado con Huo 2 veces. Casi no tratamos con él, pero es de fiar. Que esté atento. Sin vigilancia directa, sin seguimiento, solo si ve algo sospechoso, que contacte directamente conmigo. Entendido. Se acabaron las judías verdes. Mañana en el mercado tendré que comprar medio kilo más. ¿Para qué comprar judías? A mí no me gustan. Hay muchas cosas que no te gustan. ¿Y cuáles? No te has comido. Esta vieja, si no me refunfuñas un día, te duele todo el cuerpo. Aquí no hay altos muros, ni guardaespaldas personales, ni ventanas cerradas por todas partes. Todo huele a la sencillez y tranquilidad de la vida cotidiana.
Abuela, te traje esos encurtidos que mencionaste la última vez. No fue fácil encontrarlos. En el súper del pueblo ahora solo traen productos nuevos. Les pedí que guardaran algunas marcas antiguas en el almacén. Ay, hijo, ¿qué has comprado? ¿Para qué te molestas? ¡Qué molestia! No es molestia, de paso me quedaba. Abuelo, el otro día dijo que le dolían las articulaciones. Pregunté en la farmacia. Esta marca tiene la mejor reputación. Pruébelo primero, si no funciona, lo cambio. Vale, gracias por preocuparte. ¿Cómo sabes que me gusta esto? Te gustaba desde pequeña. Una vez fui a la tienda y compré 2 paquetes. Tu padre me regañó. Dijo que tenía mucha sacarina y que era malo para los dientes. Fue la única vez que tu padre me regañó. No puedo dormir. ¿En qué piensas? En nada. Todo va a salir bien. Ay. Te dije que no lo cogieras. Tenías que hacerlo. Y mira, ¿cómo es que sangra tanto? No es profundo, solo un roce. Siéntate primero. Voy a buscar una tirita. ¿En qué cajón están las tiritas? ¿Qué pasó? Me resbalé recogiendo la ropa. Cuando era niño, tu padre me curaba así me vendaba. Una vez me caí de un árbol, tenía la rodilla llena de sangre. Él me llevó a cuestas al hospital. Por el camino no paraba de decirme que los chicos no deben tener miedo al dolor. Cuando llegamos al hospital, él estaba sudando a mares. Más tarde me enteré de que aquel día, después de clase, él debería haberte ido a recoger. Por mí, estuvo 3 horas en el hospital. Tú, al no verlo, volviste sola a casa. Nunca me lo contó. No lo haría. Tu padre es de los que se lo guardan todo. Lo bueno no lo dice, lo malo tampoco. Por eso siempre he querido devolverle ese favor. No solo por lo de aquella vez, sino también cuando éramos pequeños. Cada vez que mi padre bebía y no volvía a casa, tu padre me dejaba quedarme en la tuya. Decía, Zixuan, siéntete como en casa. Le debo tanto que no podré pagárselo en la vida. Sécate el pelo, está empapado. Me escapé, soy libre, con los abuelos cerca. Fang Zixuan me trae 3 comidas al día, y cada día son distintas. ¿Cómo iba a acordarme del que me encerró? ¿En aquella jaula? ¿Quieres escuchar la lluvia? ¿Qué? Siempre decías de pequeño que lo mejor de los días de lluvia era no hacer nada. Solíamos escuchar la lluvia juntos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hasta de eso? Te dije que me acuerdo de todo. Sé que no te fías de nadie. Pero conmigo no tienes que estar en guardia. Después de que tu padre se fuera, la persona más cercana a él en el mundo somos solo nosotros 2. Llevo una semana sin comer cerdo estofado. ¿Te hiciste el análisis de colesterol la semana pasada? ¿Ya te olvidaste de lo que dijo el médico? Dijo que vigilara la dieta. No dijo que no pudiera comer carne. Vigilar la dieta significa que no puedes comer carne. Hoy comes pescado al vapor. Le pedí a Sichuan que lo comprara ayer. ¿Qué gracia tiene el pescado al vapor? No tiene nada de sabor. ¿Y si transigimos y hacemos pescado estofado? Pescado estofado no es cerdo estofado. Vale, pescado estofado. ¡Qué dulce está! ¿Por qué vuelves a pensar en la familia Huo?
¿Sí? Habla. La medicina para tu abuelo, la dejé en el centro de salud, ve a buscarla. ¿Cómo conseguiste mi número? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Esas cosas no son difíciles para mí. Pero últimamente, con ese tal Fang, andas demasiado cerca. No me gusta. ¿Qué pasa? Tienes mala cara. Nada, hoy fui al centro de salud a recoger la medicina del abuelo. ¿Está bien la medicina? Sí, es la misma marca de siempre. Compré esto en la calle, está dulce, pruébalo. Zixuan, desde que volviste no te has separado de mí. ¿Y tu trabajo? En serio, puedo arreglármela sola aquí. Huo Yuyuan va a venir. No va a dejar en paz a Zixuan. ¿Por qué quieres que me vaya de repente? ¿Te molesto? No. Voy a ayudar a la abuela a poner la mesa. ¡Pum! ¿A quién buscas? A Nianqin. ¿Qué haces aquí? Abuelo, abuela. Soy amigo de Nianqin. Pasaba por el pueblo de Qingxi y quería aprovechar para visitarlos. Ay, eres amigo de Nianqing. ¿Por qué no lo dijiste antes? Nianqing, hija mía, tienes visita y no avisas. No tenemos nada preparado. Abuela, esto es un pequeño obsequio de mi señor para ustedes. Esta caja es de nido de golondrina. Este es un ungüento bueno para las articulaciones. Y este té, no. Con venir ya basta, ¿para qué traer cosas? Joven, siéntese, siéntese. Voy a servirte. Joven, ¿sabe jugar al ajedrez? Sé algo. ¿Qué es lo que quieres, exactamente? ¿Cómo me has encontrado? Si Huo Yuyuan quiere encontrar a alguien, ¿acaso no lo consigue? ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Te extraño. Aquí está el té, pequeño Huo. Este té lo trajo Zixuan el año pasado. Pruébalo. Gracias, abuela. Abuelo, termino esta partida con usted. Xiao Huo, prueba este cerdo estofado. ¿A qué te dedicas siendo tan joven? ¿Cuántos sois en tu familia? Tengo un pequeño negocio. Solo vivimos mi madre y yo. Y un hermano pequeño. Hombre de negocios, tienes buena cabeza. Por eso eres tan sensato. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes pareja? Casi 30, y sí, estoy interesado en alguien. La estoy cortejando. Ya terminé de comer. Voy a tomar aire. Nian, vamos, al pueblo. Espera. Zixuan es mi hermano. Si te metes con él, te las verás conmigo. Él. No es rival para mí. La herida de tu pierna aún no está curada del todo. Acuérdate de cambiarte el vendaje. Xiao Huo, eres demasiado trabajador, mucho más capaz que mi Nianqing. Ella hasta rompe las hojas al lavarlas. ¿Es caro el hostal? ¿Está lejos? No. Está en la entrada del pueblo. Pienso quedarme unos días más. El aire del pueblo es bueno. Entonces mañana ven a ayudarle al abuelo a arreglar el tejado. La última vez que llovió, goteaba por una esquina. Nianqing subió a arreglarlo, casi se cae. Yo lo arreglo. El tejado puedo arreglarlo yo sola. Mañana no vengas. ¿Hasta cuándo piensas quedarte? No te estoy obligando a volver. Pero tampoco he dicho que me vaya. ¿Qué es lo que quieres, entonces? Sin ti no puedo dormir.
Xiaowo, ese movimiento es más ágil que los albañiles del pueblo. La abuela me pidió que viniera. Sí, ustedes dos los jóvenes terminen. Yo salgo a descansar un rato. Nian. Nianqing, ¿ya cortaste las papas en tiras? Ya casi. Esta partida de ajedrez no se terminó hoy. Mañana continuamos. Bien, como usted diga. ¿Dejas el grupo Huo de lado? ¿Para venir a actuar con ellos? Interesante. Me doy cuenta de que todo lo que te rodea es muy interesante. Tarde o temprano te aburrirás. Mañana traeré pescado. La abuela dijo que le apetece pescado estofado. Joven, tu técnica para pelar manzanas es peor que la de un viejo como yo. Ya es tarde. Xiaowo, vete temprano. Mañana lloverá. El camino estará malo. Bueno, abuelos, descansen temprano. Nianqing, acompaña a Xiaohuo. ¿Hasta cuándo piensas quedarte? ¿Cuándo vuelves conmigo? Me iré cuando tú vuelvas. Ya te dije que no vuelvo. No importa cuánto tiempo te quedes. No puedo casarme con un... Golpea aquí. No me golpees la cara. Mañana, si el abuelo pregunta. No podré explicarlo. Anoche, había un gato maullando en el patio. Hizo bastante ruido. Maulló un buen rato. Debe ser un gato callejero. Esta noche cerraré bien la puerta del patio. Sí. Mejor cerrarla bien. Últimamente los gatos callejeros son muy atrevidos, hasta saltan la pared de día. Ya terminé de comer. ¿Por qué esta niña siempre deja comida estos días? Quizá con el calor no tiene apetito. Abuelo, te he traído un poco de panceta. Déjala en la cocina y siéntate. Mira, esta partida está buenísima. Oye, échame un ojo. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Juega tú solo, no sé nada de ajedrez. Jaque. Te como el alfil con el caballo. Ay, menuda jugada. Cambiar un alfil por un caballo ha valido la pena. Si vuelves a tocarme delante de mi abuelo, no vuelvas a poner un pie en esta casa. Cuando te sonrojas, no intimidas nada. Lo haces a propósito. ¿Hacer qué a propósito? Delante de él. Delante de todo el mundo. A propósito, sí. No me gusta cómo te mira. Está salado.
Fuera. Cada vez que viene, está evaluando la posición de la puerta de la cocina. Ha mirado 3 veces. Quiero que deje de mirarte a ti. ¿Me estás escuchando? Nianqing, dile la verdad a tu abuela. ¿Qué relación tienes con Xiao Guo? ¿Te está cortejando? No, es mi acreedor. No consigo que se vaya. ¿Te está molestando? No. Anda, Xiao Guo también sabe cascar huevos. Lo hace mejor que yo. Lo aprendí de la abuela. Nianqing, aprende de él. Mira, Xiao Guo lleva aquí solo unos días y ya cocina. Tus más de 20 años han sido en vano. ¿Qué tengo que hacer para que te vayas? El día que tú aceptes volver. O el día que admitas que no quieres que me vaya. Esta noche Xiao Guo no vendrá, seguro. Llueve mucho. Mejor que no venga. Sin él, la casa está más tranquila. Ay, hija. Xiao Guo viene todos los días y ayuda un montón. Estuvo toda la tarde bajo el sol en el tejado. Y ni siquiera le das las gracias. Abuela, no es tan buena persona como crees. Dime, ¿qué tiene de malo? Hizo algo malo, algo muy grave. No se arregla con solo poner unas tejas. Bueno, también hay que ver cómo actúa ahora. Tu madre solía decir que no juzgues a la gente por un momento. Solo con el tiempo sabes si es de fiar o no. Con esta lluvia tan fuerte, ¿qué haces aquí? Se está acabando la medicina del abuelo. La del centro de salud de mañana ya no estará. Xiao Guo, ay, ¿qué haces en la puerta? Pasa, Nianqing, ve a buscar una toalla seca. Abuela, no se moleste. Estoy empapado. Voy a manchar la casa. Enseguida te busco una camisa de cuando el abuelo era joven. Ve a la cocina con Nianqing a secarte. No gotees en la sala. ¿Y si te resfrías? La ropa del abuelo está en la sala. Sécate primero. La abuela dijo que me quedo esta noche. Duermo en el sofá. No, te vas cuando pare de llover. No me obligues a odiarte. Ya me odias hace tiempo. No importa un poco más. ¿Qué haces? La abuela sigue fuera. La abuela está en el patio jugando al ajedrez con el abuelo. Entré a buscar un plato. Huo Yuyuan. ¿Quién te crees que eres para enfrentarte a mí aquí? Señor Fang, el subdirector Huo nos pidió que le digamos que no vuelva a la casa vieja. Si se acerca otra vez, no será tan sencillo como hoy. Huo Hyuyuan. Acepto el asunto del que hablaste. Ya era hora. Pero tengo una condición. Sácalo de Qin Shizen. Llévalo a otro sitio. Que nunca más lo vuelva a ver. De todas formas, nunca pensé dejar que se quedara mucho tiempo en el pueblo. Esa grieta, ¿es por una caída o por un golpe? El abuelo la hizo él mismo. La última vez que perdió al ajedrez, no se lo tomó bien. Dio un golpe en la mesa con el tablero y se partió. Menudo genio. Más terco que tú. Deja de estudiarla. Mañana le compramos una nueva. Las venden en el mercadillo del pueblo. De madera maciza, no se rompe. El abuelo lleva 3 días sin dar con esta jugada. Mañana le echas una mano. No sabe perder. Cuando pierde, dice que se meten con un viejo.
¿Otra vez has venido sin cenar? Sí. Comí en el hostal. Hoy me siento un poco raro. ¿Tienes el azúcar bajo? ¿Qué comiste al mediodía? No me acuerdo bien. ¿De qué te acuerdas? No pienses que te vas a quedar aquí. Señor Wu, hemos venido a llevarlo de vuelta al hostal. Váyanse. El pequeño Huo se ha ido. Se fue, dijo que volvía mañana. Este sitio está en el culo del mundo. Ni siquiera hay leña para quemar. ¿Qué prisa tienes? El jefe dijo que es un incendio forestal. El fuego mata a la gente. La policía ni lo investiga. Esperemos media hora más. Cuando amanezca un poco, lo encendemos. Primero baja al tipo. Que no se queme vivo en el árbol. ¿Qué pasa? Mi hermano no aparece. En el hostal dijeron que no volvió anoche. La cama no se ha tocado. Y su móvil está apagado. ¿Cómo que no? ¿No lo recogió vuestra gente? Anoche vinieron 2 tipos. Dijeron que eran sus hombres y que lo llevaban al hostal. ¿Qué hombres? Mi hermano solo vino conmigo a Pueblo Quincy. Estuvo solo todo el tiempo. No había nadie más. ¿Quién lo recogió anoche? El coche negro se fue del pueblo anoche, tomó la carretera provincial hacia el norte, ni siquiera giró hacia la calle del hostal. Ese coche no iba hacia el hostal. Sube al coche conmigo. Cuando salí del callejón, recuerdo hacia dónde giraron. A la izquierda no se va al hostal, se va hacia las montañas. El monte está ardiendo. Él debe de estar en el monte. Anoche lo llevaron hacia allí, en dirección a la montaña. Hacia el pino partido por un rayo, donde estaban agachados esos 2 anoche. Debe de estar por ahí. Woki Yan está aquí. Cuñada, trae el coche. Por fin te despertaste. El médico dijo que tienes hipoglucemia y agotamiento físico. Te dieron 4 puntos en la rodilla. ¿Dónde está él? En la habitación de arriba. Ya está fuera de peligro. Le drogaron y estuvo horas bajo la lluvia. Le dieron 6 puntos en la pierna, pero es fuerte, lo superó. Voy a subir a verlo. Hermano, vi a tu esposa en las escaleras. Le sangraba la herida de la rodilla. Apenas podía caminar. Hermano, el médico dijo que te encontraron restos de somnífero en la sangre, estaba mezclado en el té. Me odia tanto que preferiría verme muerto. Al menos su odio es claro y directo. No como yo, que ni siquiera puedo odiarla. Abajo hay una mujer con la herida de la rodilla infectada. Por favor, ve a verla. Hermano, la señorita Su todavía no ha salido del hospital. El médico dice que necesita unos días más de observación. Tiene una leve infección en la herida de la rodilla. Manda a alguien a la casa vieja. Y que recojan todas sus cosas. ¿Y los abuelos? Vuelven juntos a Longchen. Les busco el mejor centro de reposo.
Aquí los mayores están incómodos y se quedan mucho tiempo. Ya tengo preparado un nuevo centro en Longchen. Las condiciones son mejores que en el pueblo. Nos vamos hoy mismo. Joven, ¿cómo es que no avisas ni un poco? No hay tiempo. Cuida bien de los abuelos. ¿Qué quieres decir? Estar aquí mucho tiempo es incómodo para ti. Vete a vivir a Longchen. Yo no he aceptado volver. ¿No dijiste que yo podía elegir? ¿Y ahora no me dejas elegir? Dijiste que no te gusta que den largas. Pues hoy se acaban los rodeos. Todavía queda algo de pasta de soja añeja. Está enterrada en una tinaja en el patio trasero. Vámonos. ¿Por qué me trajiste de repente? ¿Todavía piensas casarte conmigo? Sí. Si me odias, que así sea. Si quieres matarme, también. Igual me tengo que casar contigo. La boda no se va a aplazar otra vez. Me da igual si llevas vestido de novia o chanclas. Con que estés presente, basta. Estás loco. Todavía no tengo padrino de boda. Si quieres, lo pones tú. Si no, no pasa nada. Con que estés, vale. Aquel día en la montaña. Cómetelo caliente, que el frío te hará daño al estómago. Tráele otro cuenco caliente. Y que el médico le traiga la medicina para el estómago de la otra vez. Déjasela al lado. Hermano, lo he descubierto. El coche de los que te secuestraron esa noche tenía matrícula falsa, pero llevaba el logotipo de Tongue Transporte. Tongue Transporte es una empresa del holding de la familia Huo. No está a tu nombre. ¿De quién es? De Huo Chengyuan, tu primo mayor. Y el nudo de la cuerda es de atado profesional. No fueron matones improvisados. Encontré un mechero en la escena. Llevaba el logotipo de Tongue Transporte. En la libreta de Fang Zixuan hay una cuenta tachada. La última transacción fue el mes pasado. Todavía no ha parado. ¿Qué le dio Huo Chengyuan? Arroz, y la cáscara vacía de la empresa fantasma de la familia Su. Fang Zixuan quería el arroz. Huo Chengyuan quería tu vida. Esta noche, saca todas las grabaciones de Tongue Transporte. Mañana las quiero. La última llamada entre Huo Chengyuan y Fang Zixuan. La grabación completa. Señora Lee. ¿Quién pidió que prepararan todo esto? Lo ordenó el señor Yuan. Dijo que duplicaran las raciones de cada comida. Que la nevera no puede estar vacía. ¿Y él dónde está? Estos días el señor Yuan sale temprano y vuelve tarde. A veces ni cena en casa. Pero la leche caliente de cada noche sigue llegando puntual a la puerta de su habitación. Suéltame. Imposible. Descansa bien. Cuñada. ¿Cuánto llevas ahí parada? ¿A qué hora sube él cada día? No siempre es igual, a veces a las 10. A veces a las 12. Mañana es la boda. Cuñada, no pienses en escapar. Nadie puede ser más terco que mi hermano. ¿Me odias? Sí. Si es así, que así sea. Señorita Sun Yan Chin.
¿Aceptas casarte con el señor Wu Yuan? En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Amarlo y cuidarlo, hasta el final de tus días. Lo que dijiste hoy en la boda, eso de, odio, pues odio. ¿Lo decías en serio? ¿Alguna vez no hablo en serio? Señorita Su. Siéntese. Soy Huo Chen Yuan. El primo de Huo Yu Yuan. Seguro que ha oído mi nombre. ¿Qué significa la carta que me dejó? Voy a acabar con Huo Yu Yuan. Ayúdeme. Y le diré la verdad. Su padre no murió por su culpa. El asesino es otro. ¿Por qué quiere hacerle daño? Me quitó lo que era mío. El viejo maestro Huo le dio el puesto de cabeza de familia a un bastardo. Mi padre fue relegado a una filial. Desde pequeño he tenido que llamar, señor Yuan, a alguien 5 años menor que yo. ¿Cree que podría tragarse eso? ¿Cómo quiere que le ayude? En el cajón inferior de su escritorio hay un documento de autorización. Permite mover todo el flujo de caja de Huo. Sáquele una foto, no lo coja. Con una foto basta. ¿Un solo documento puede tumbarlo? Lo subestima demasiado. El documento es solo el primer paso. Yo me encargo del resto. Solo necesita darme una entrada. Lo he investigado. Esa reestructuración empresarial de hace 4 años, la firmó Huo Yuan personalmente. Puede que no matara directamente a su padre. Pero sin esa reestructuración, la empresa de su padre no habría quebrado. Lleva 4 años vengándose. No quiere saber de quién debería vengarse en realidad. Tiene mala cara. ¿Dónde ha ido? Salí a dar un paseo. Huo Yuan. Cuando hiciste aquella reestructuración que afectó a la empresa de mi padre, al firmar, ¿pensaste en las pequeñas empresas que afectaría? No, solo miraba las cuentas, no a las personas. ¿Qué te pasa estos días? Parece que estés ausente. Ni siquiera comes bien. Por la noche dejas la luz encendida hasta muy tarde. Ayer te pregunté, ¿dónde están las costillas? ¿Acaso podía haber costillas en la alacena? No he dormido bien estos 2 días. ¿Has discutido con Huo? Lleváis pocos días casados y ya discutís. La gente de vuestra generación. No, es que estos días la empresa está muy ocupada. Nos vemos poco. Entonces, ¿por qué no comes? Mira la comida en tu plato. Has dado 2 bocados y no has tocado más. Cuando eras pequeña, tu papá, para que comieras, te perseguía por todo el patio. ¿Te acuerdas? Tu papá no sabía qué hacer contigo. Al final trajo un taburete pequeño y te dio de comer debajo del níspero. Abuela, antes de que la empresa de papá tuviera problemas, ¿te dijo algo? ¿Por qué preguntas eso de repente? Es que hoy encontré un informe financiero antiguo, y me acordé de él. Tu papá no venía mucho a casa por aquella época. Tu tío mayor sí que vino varias veces. Cada vez se encerraba con tu papá en el estudio, y hablaban durante horas. Le pregunté a tu papá, pero no me dijo nada. Solo dijo que tenía que arreglar algunas cuentas de la empresa. Después ocurrió lo que ocurrió. Todavía te queda más de medio plato. Ya estoy lleno. Abuela, come con calma. El apodo de tu papá era el buenazo. ¿Sabes por qué? Había un empleado antiguo en su empresa, cuyo hijo enfermó gravemente. Tu papá pagó los gastos médicos de su propio bolsillo. Ese año la empresa ya no tenía dinero en las cuentas. El día que ocurrió el accidente,
Los empleados colocaron flores blancas en la azotea por iniciativa propia. Alguien lloró desde el mediodía hasta la noche. ¿Qué miras? Nada. Estaba revisando cuentas antiguas de la empresa de mi papá para pasar el tiempo. Estos días tienes mala cara. Has comido 2 bocados y lo has tirado. La luz estaba encendida hasta más de la 1 de la madrugada. ¿Te has tomado la medicina para el estómago que te recetó el médico? Sí. No te la has tomado. El pastillero está en la mesita de noche. El precinto está intacto. Tengo una reunión esta noche. He preparado sopa en la cocina. No olvides tomarla. ¿Cómo confiar en ti? El día que tu padre cayó. Las cámaras estuvieron apagadas durante 2 horas. Quien apagó las cámaras fue alguien de la familia Su. Cierra la puerta. ¿Qué es esto? ¿Me estás investigando? Investigué a Huo Chengyuan. Vi los mensajes que te envió. Me enteré de que te esperaba en el viejo café. Dime, ¿qué es esto? Él vino a verme. Dijo que tenía pistas sobre la muerte de mi padre. A cambio, tenía que robarle un documento. ¿Qué documento? Ese poder notarial que tienes en tu estudio. El que permite mover el capital del grupo Huo. Respondiste. Preguntaste cómo creerle. Lo pregunté. Pero no acepté. No toqué el documento. No tomé fotos. Quedó en verme hoy. Pero no fui. ¿Dudaste? Sí. La última vez fue el té. Esta vez, el documento. Sun Yanqin. ¿Qué más te falta por hacer? Por mucho que te odie. Nunca pensé en matarte. La última vez otra persona te puso la droga. Tú solo serviste el té. Esta vez recibiste la información y no dijiste nada. Solo te faltó un paso para tomar la foto. ¿Y la próxima? Yo no puse la droga en el té. Lo sé. Lo supe cuando me cargaste montaña abajo. Pero aún así dudas, titubeas. No quieres que muera. Solo eres la persona más desafortunada del mundo. Y cuando hacen fila. Yo soy el primero. No tomaste la foto del documento. Yo me encargaré de Huo Chengyuan, pero antes de responderle, ¿pensaste en decírmelo? Ya tenemos la declaración del técnico de ascensores, y los registros de mantenimiento del edificio coinciden. La orden de reparación de hace 4 años sigue en el archivo. La firmó Su Guo Chang, el que lo sobornó en aquel entonces. ¿En qué piso está? 5, el piso del este. Acaba de volver de beber. Las luces de su casa siguen encendidas. Ve. Sube con 2 hombres y acláralo. Si vuelve a decir que fue sin querer, entonces estas cosas, pégalas una por una delante de él. Si no subes tú. Temo no poder contener las ganas de hacerlo yo. Hace 4 años fui a su empresa a buscarlo. Debía un montón de dinero. Solo quería 200.000. Pagar la deuda de juego e irme. Dijo que no tenía ni un centavo. Estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la azotea. Le tiré de la manga y le supliqué. Como no me daba, le di un empujón. Se cayó hacia atrás. Se golpeó la nuca con la esquina del archivador. Cuando fui a verlo, ya no respiraba. ¿Por qué no llamaste a la policía? No me atreví. Salí huyendo. Corrí hasta el ascensor, y vi que las cámaras no funcionaban. Esa tarde, el técnico acababa de apagar las cámaras. Le di dinero. Y lo empujé por la ventana. Los de abajo pensaron que se había suicidado. Hermano, ya está todo anotado. La declaración del técnico, los registros del edificio, y lo que acaba de confesar. ¿Ella ya lo sabe? Todavía no se lo hemos dicho a la señorita Su.
Prepárame el coche, vuelvo a la mansión. Nianqing, las judías ya están cocidas. Las dejé en la tabla de la cocina. En la nevera están los encurtidos que le gustaban a tu padre. Esta vez volví a preparar un tarro. No fuiste tú. No fui yo. ¿Por qué no lo dijiste antes? No tenía pruebas. Investigué 4 años hasta obtener la confesión. Si hoy no me perdonas, tampoco me iré. Lo del té de la cuñada. Fang Zixuan metió la droga en la tetera. Los hombres de Wu Chengyuan se hicieron pasar por los guardaespaldas del jefe Yuan. Lo ataron y lo subieron a la montaña. Todo esto no tiene nada que ver contigo. Hermano, ya en el hospital sabía que no fuiste tú quien puso la droga. Lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabe? En cuanto despertó, lo primero que hizo fue investigar. Esa bolsa de té la puso Fang Zixuan en el armario. Tú no sabías nada antes de servir el té. Ya lo averiguó la misma noche que lo ingresaron. Entonces, ¿por qué no dijo ni una palabra? Todos esos días después de volver del hospital. No dio ni una explicación. Dijo que no quería que te sintieras en deuda con él. Que así podías odiarlo con toda la razón, no quería que ese odio se convirtiera en culpa. Y también está el documento de autorización. Ese documento que podía mover todo el flujo de caja del grupo Wuo, lo encerró en la caja fuerte familiar. Dijo que aunque vinieran 10 primos Wuo a querer quitártelo, no dejaría que ese peso cayera sobre ti. ¿Cuándo te diste cuenta de que no fui yo quien puso la droga en el té? En el hospital. Y en la montaña, ¿por qué no dijiste ni una palabra? En ese momento no estaba seguro de poder atrapar a Wu Chengyuan. Temía que te vieras envuelta otra vez. Y en el hospital tampoco dijiste nada. Ni cuando volviste. Ni el día de la boda. Me hiciste creer que pensabas que quería matarte. Cuando me bajaste de la montaña, tenías las piernas vendadas. Cuando Wu Qiyan nos encontró, te desmayaste agarrándome la muñeca, y seguías hablando del té. En ese momento ya me arrepentí, de haberme escapado a Qingxi, de haber bebido ese té, de no haberte obligado a volver de Qingxi antes, encerrarte, para que ni siquiera tuvieras la oportunidad de drogarme. Tienes un montón de arrepentimientos. De una cosa no me arrepiento. De que fueras tú quien me bajó de la montaña, no me arrepiento. Vale, de ahora en adelante, tampoco me ocultes nada a mí. Promételo primero. Lo recordaré. Esta vez lo elegiste tú. No volveré a servir mal el té. Entonces, ¿qué piensas servir la próxima vez? Agua tibia. No te gusta caliente. Señor Wu Chengyuan, tiene que acompañarnos. ¿Quién denunció el caso? Las pruebas que usted mismo dejó. Las cámaras de transporte Tongge, la declaración del secuestrador, la cuenta de Fang Zixuan, todo coincide. Y esos mensajes que le envió a la señorita Su. Bastante larga la conversación. El caso de Su Wofu se ha sentenciado esta mañana. Homicidio involuntario y otros cargos. No ha apelado en la corte. ¿Cuánto queda de los activos de Su? No mucho, pero en el proceso se puede transferir todo a nombre de la señorita Su. Sácalo y tramítalo por la vía más rápida. Fang Zixuan fue interceptado por la policía local en el extranjero. Reactivaron la investigación de la cuenta. El último registro de transferencia a Wu Chengyuan se convirtió en la prueba clave para la condena. No hay tratado de extradición con ese país, pero pueden prohibirle la salida del país por 5 años. El expediente no queda limpio del todo. Suficiente. No hace falta extradición. ¿Por qué me enviaste cosas el otro día? En el sobre ponía algo de activos. ¿Qué es todo esto? Abuela, son cosas de mi padre. Son limpias. Las recuperamos en el juicio. No hay problema. Es para que las guardes tú y el abuelo. Yo no las necesito. Ay, hija, ¿por qué no te las quedas? No me falta nada.
La última vez dijiste que al abuelo el ajedrez nuevo le parecía muy ligero. En unos días le compraré uno de madera maciza. Esa pasta de soja que enterraste en el patio. Wu Yuan dice que no la acabamos ni el año que viene. Abuela, ya se ha aclarado lo de mi padre. No se suicidó. ¿Quién fue? Mi tío mayor. Ya sabía yo que no era buena persona. Tu padre siempre decía que al fin y al cabo eran hermanos. Que pase lo que pase, sigue siendo familia. Tu padre se arruinó la vida por esa frase. Abuela, ya no tienes que pensar más en eso. Ya pasó. Hoy hace buen tiempo. Xiao Wu, te voy a ganar 3 partidas. Abuelo, la última vez, mientras salía a contestar el teléfono, usted movió mi coche. En la guerra todo vale. Si contestas el teléfono sin mirar el tablero, ¿de quién es la culpa? Gana una partida primero. Y luego 3. La última vez que jugaste con Nianqing, perdiste 5 seguidas. Por la tarde, te levantaste con las piernas entumecidas. La dejé ganar. Es una niña, ¿entiendes? Mira a Xiao Wu. Él no me deja ganar, y aún así gano. Sí te dejé. Tonterías. Wu Yuan. Te debo una frase. Sí, quiero. Esa frase ya la oí en la boda. Esa vez no cuenta. Me obligaste. Esta vez lo elijo yo. Entonces tú también me debes una a mí. Una muy, muy grande. Cada noche, cuando crees que estoy dormido y no te oigo, susurras contra la almohada. Ando, has muerto. Te oigo. No estabas dormido. Sí lo estaba. Luego me desperté. Entonces, ¿por qué no decías nada? Si hablaba, te daba vergüenza seguir. No quiero que pares. ¿Habéis terminado vosotros dos? ¿Vamos a jugar esta partida o no? Sí, abuelo, usted primero. Qingxi es el pueblo de los nísperos. La primera vez que me empujaste contra el tronco. Sobre nuestras cabezas había hojas de níspero. El día de la boda me pusiste un collar. ¿Por qué precisamente un yingo? Ese níspero de Qingxi lo plantó tu padre. El yingo lo elegí yo. ¿Por qué elegiste un yingo? El yingo vive muchos años. En otoño pierde todas las hojas, y en primavera vuelve a brotar. El níspero da fruto una temporada. El yingo se ve toda la vida. Entonces, yingo. Xiao Wu, el plantón de níspero de la otra vez está en la esquina, casi seco. Cava un hoyo al lado del ginkgo, y trasplántalo. Así, en el patio, los 2 árboles darán fruto. No dejes que se pierda. Torcido. ¿Qué está torcido? El hoyo está torcido, un poco más a la izquierda. Si no, el níspero crecerá y le quitará la luz al yingo. Un poco más a la izquierda. Sí, al regar, no eches demasiada agua. Las raíces del plantón son tiernas. Hoy he reunido a los mayores para hablar de una sola cosa. Esta es la prenda de la esposa del primogénito de los Suo. Te la entrego a ti. Gracias, madre. Xiao Hu, el huerto está seco. Coge un cubo y conecta la manguera. Riega los tomates y los pepinos. Las judías verdes no necesitan mucha agua. Las raíces temen el encharcamiento. ¿Qué miras? Vuelve y te enseño a jugar al ajedrez chino. Primero gana el abuelo, luego hablamos. La última vez perdiste 5 partidas. Le dejé ganar. Tonterías. A este juego de ajedrez le faltaban varias piezas. ¿Por qué de repente repones una? A partir de ahora todas estarán en un mismo juego. Ya no faltará ninguna. El caballo tiene que estar, eso sí. Vale. Un caballo más es una vida más. Salieron los resultados de la revisión prenatal que pediste ayer. Todo normal. El bebé tiene unos 6 meses. Hoy tengo que ir a la residencia a ver a la abuela. Ayer llamó para decir que el ajedrez nuevo que le llevamos es demasiado ligero. El abuelo no tiene fuerza en las manos para sostenerlo. Te preguntaba cuándo le ibas a cambiar por uno de madera.
Hoy mismo lo cambiamos. De madera. La última vez, la abuela te enseñó a cascar huevos. ¿Aprendiste? Sí. Las mangas están mojadas. Vuelve temprano hoy. La abuela dijo que va a cocinar costillas, que el abuelo coma menos dulces y más proteína. Los dos van a acabar discutiendo otra vez. Te pide que de paso compres una botella de salsa de soja. La de la cocina está casi vacía. Vale. Te como el caballo. Oye, Xiaowo, no estás fino. Estos días juegas cada vez peor. Ni te comparas con el mes pasado, cuando estábamos bajo el níspero. Abuelo, déjalo ganar un poco. Anoche no durmió bien. Coría seguro que fue Nian King. Por la noche, daba vueltas y hacía mucho ruido. Abuela. Me equivoqué. Estás de 6 meses. Por la noche, el bebé se mueve sin parar y tú te mueves con él. Xiaowo no pegó ojo en toda la noche por tu culpa. La abuela tiene razón. ¿No te acaban de comer la torre? Se equivoca usted. Me ha comido un caballo. La torre no me la han comido. Bueno. ¿Ya te das cuenta? Jugar con él tiene esta desventaja. Hojas de Jingo. Este es su primer año cayendo. A partir de ahora caerán todos los años. ¿Por qué aún no te has dormido? No para de moverse. Da vueltas sin poder dormir. Me patea. Patea a todos. De día patea a la abuela. De noche me patea a mí. Ahora te patea a ti. Seguro que sale un pequeño rebelde. ¿De qué te preocupas? De nada. Te tiembla la mano. Mañana te acompaño al control. ¿No tienes reunión por la mañana? La cancelé. Huo Yuyuan. ¿Ya tienes pensado el nombre? Huo Siyi. Siyi. Saber el corazón. Saberte a ti. Huo Siyi. Suena bonito. Podemos llamarle Siji. Respira hondo y empuja. Ya veo la cabeza. Una vez más. No puedo más. Sun Yanqin, Siji te está esperando. No puedes hacerle esperar demasiado. Gracias por tu esfuerzo. ¿Qué estás mirando? Cuidado del recién nacido. ¿Tú ya no sabes de eso? Repasarlo. Qué pequeña es. Sus manos son tan pequeñas. MM. Y sus pies también. MM. ¿Solo sabes decir MM? Su nariz se parece a la tuya. ¿En qué se parece? Su nariz es tan pequeña. No se puede apreciar nada. Sí se aprecia. Me está agarrando. Se parece a Nian Qing cuando era pequeña. ¿Te acuerdas de cómo era Nian Qing de pequeña? Entonces andabas todo el día fuera. ¿Cómo no voy a acordarme? Cuando ella nació yo estaba en el hospital. Fui yo quien la cargó primero. ¿Tú cargarla? Ni siquiera te atrevías a cargar a tu propia hija, y te atreves a cargar a tu nieta. Los ojos de esta niña se parecen a los de Hyuyuan. Gracias, mamá. Has estado ocupada todos estos días. Es lo normal. Pequeña Gigi, cuando crezcas, el abuelo te enseñará a jugar al ajedrez. ¿Cómo va a enseñarle ajedrez tan pequeña? Hay que educarla desde pequeña.
Tu papá está aquí, Sigi. ¿Qué hora es? Las 7. La has tenido en brazos toda la noche. Se despertó una vez después de la medianoche. Si no la tienes en brazos, no se duerme. Ve a dormir a la cama. Yo cuido a Sigi. Mejor no duermo. Hoy tengo reunión. He bebido la sopa que Huo mandó preparar en la cocina. Tomar sopa todos los días. He engordado 5 kilos. Está bien. Antes estabas muy delgada. Tráelo, déjame ver. Gordito, como Nian Ching de pequeña. Siempre dices que se parece a esto o aquello. Dime algo con fundamento. Es que se parece. Mira esta nariz y estos ojos. Igual que su madre cuando era pequeña. Hasta bosteza. ¿Qué niño no bosteza? El bostezo de mi nieta es diferente. El níspero ha crecido. Sí, ha crecido bastante desde que lo trasplantamos. ¿Darán fruto el año que viene? No sé, la abuela dice que hay que esperar un año más. Las pestañas se parecen a ti. Otra vez con eso. Todo se parece a mí. Pues es verdad. Huo Yuyuan. Gracias por elegir un nombre tan bonito para Sigi. De nada. Sigue durmiendo con las manos levantadas. Como tú. ¿Por qué todo se parece a mí? Ja. Pues es verdad. Huo Yuyuan, dime, ¿el nombre Sigi le gustará cuando sea mayor? Sí. ¿Por qué? Porque lo puse yo. Narcisista. No es narcisismo, es confianza. Es tan testaruda como tú. Acabas de decir que se parece a mí, y ahora dices que es tan testaruda como yo. Entonces, todo se parece a mí. Tú ganas. Vamos, déjalo dormir. ¿Qué pasa? Un ratito más. Sigi está lista. Gigi, esto es un perro. ¿Cómo hace el perro? Guau guau. Sí, guau guau. Tu padre era más fácil de enseñar cuando era pequeño. ¿Cómo era él de pequeño? No hablaba mucho. Le preguntabas algo y no respondía, pero todo lo que le enseñabas lo recordaba. Con 3 años ya recitaba poemas Tang. En la cena de Nochevieja de los Huo, le pedían que recitara. Se puso en medio del salón y recitó 8 poemas enteros, sin equivocarse en una sola palabra. ¿Y ahora por qué no le gusta recitar? Se ha hecho mayor y ya no obedece. Muy dulce. ¿No te gustan las cosas dulces? Cuando estaba embarazada, sí. Ahora me parece demasiado dulce. ¿Verdad? Sigi, mira el árbol. Todavía no conoce los árboles. Poco a poco. ¿Qué miras? Las fotos de Sigi. Esta foto no salió bien. Tengo arrugas en la cara. Es que te has hecho mayor. ¿Ah? ¿Me he hecho mayor? No. Entonces, ¿por qué tengo arrugas? Porque te estás riendo. Cuando uno se ríe, salen arrugas. Entonces ya no me reiré más. Atrévete. Huo Yuyuan,
Hoy Sigi ha dicho, mamá. ¿Cuándo? Cuando no estabas, por la tarde. Estaba tumbada en la alfombra de juegos, se dio la vuelta. Y dijo, mamá. ¿Cuándo dirá, papá? No sé. Puede que pronto. ¿Qué haces? Esperando a que lo diga. Deja de mirarla, duerme. Lo dirá cuando tenga que decirlo. Llegó el tío Jizzy. ¿Es tímida con los extraños? No, solo es un poco perezosa. Si puede estar tumbada, no se sienta. Si puede estar sentada, no se pone de pie. Le gusta esto. Todo lo que tú le compras le gusta. El sonajero que le compraste la última vez lo tuvo entretenida medio mes. ¿Tú qué haces aquí? Vine a traerle cosas a Zizi. ¿Puedo cargar a Zizi? No. Tú puedes, con cuidado de no dejarla caer. Zizi, dile tío. Tiene favoritismo. Claro que lo tiene. Te olvidaste de traerlo. Parece que a Sigi le gusta mucho salir. Cada vez que la sacamos, no llora ni se queja, solo mira al cielo. Es igual que tú, a ti también te gusta estar fuera. Eso es porque me tienes encerrada en casa y le cogí miedo. Es broma. En primavera le saldrán hojas. Sigi, esto es un yingo, el que más le gusta a tu papá. Sí, el yingo. Cuando ella crezca, este árbol será más frondoso. Últimamente empieza a hacer sonidos. Sí, todo el día hace, oh, no sé qué dice. Eso es que va a empezar a hablar. Hugh Yuan también era así de pequeño. Con 4 meses empezó con los au au, y con 6 ya decía, mamá. No me acuerdo. Claro que no te acuerdas. Con que yo me acuerde, basta. Tú come, yo la cojo. No pasa nada. Sí, sí, esto es una flor. Flor de níspero. En verano dará nísperos. Y Xiao Huo. Está al teléfono, ya viene. Que se dé prisa. Hoy le voy a ganar 3 partidas. Los nísperos del año pasado están congelados. Los de este año tardarán 2 meses. ¿Está bueno? Entonces está bueno. Date prisa, empecemos. Bien. ¿Cómo sabías que ahora me gusta este nivel de dulzor? Probando. ¿Cuántas veces probaste? No me acuerdo. Yuyuan. ¿Crees que sí recordará todo esto cuando crezca? No importa si no lo recuerda. ¿Por qué? Porque yo lo recordaré. Cuando sea mayor. Se lo contaré. Sí, sí, di papá. Sigue solo haciendo. Ya casi. Sigue durmiendo con los brazos levantados. Igual que tú. Yuyuan. El nombre Sigi, ¿crees que le gustará cuando sea mayor? Sí. ¿Por qué? Porque lo puse yo. Vámonos, que duerma. ¿Qué pasa? Un ratito más. Está sonriendo. No sé con qué está soñando. Sueña con nosotros. Lo tiene todo. No soñará cosas malas. Gigi, esto es un gatito. ¿Cómo hace el gatito? Miau, miau. Au. Miau. Tu padre aprendía las cosas muy rápido cuando era pequeño.
Con solo enseñarle una vez ya lo sabía. ¿De verdad Wu Yuyuan era tan obediente de pequeño? No es que fuera obediente. No hablaba mucho. Pero lo entendía todo. Una vez su padre le riñó. Estuvo 3 días sin hablarle. Luego su padre fue a buscarlo. Y entonces habló. Sí, eso es muy de él. Ese niño tiene mal genio, como tú. ¿Yo tengo mal genio? Sí, sí, esto no se come. Esto tampoco, no está lavado. Siempre la mimas. Solo tiene 8 meses. Con 8 meses tampoco puede meterse cualquier cosa en la boca. Bien merecido. Hermano, te mandé el informe del mes pasado por correo. Sí, sí. ¡Qué monada! Pásamela. ¿Por qué? ¿Por qué te iba a dar las fotos de mi hija? Soy su tío. Ni así. Échale un vistazo al informe. Bueno, me voy. Entonces, ¿puedo ver la foto? Sí. Un vistazo. Solo he echado un vistazo. Suficiente. Xiaowo, ten cuidado, no te caigas. Él no se va a caer. Cuando arreglaba tejados en piedra verde, estaba mucho más alto. ¿Está bueno? Bueno, Dilo otra vez. bueno. Ya habla. Mi nieta es lista. Siji, di, papá. Mamá. Ja 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 ja. Está bien que diga primero mamá. Está bien que diga primero mamá. ¿Todavía estás pensando en que no te llamó, papá? No. Sí, llevas 10 minutos mirándola fijo. Papá. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, papá. Dilo otra vez. Papá. ¿Qué pasa? Hoy Sigi ha dicho, mamá. Y también, papá. Solo tiene 8 meses. ¿No crees que es demasiado lista? Se parece a mí. Otra vez con eso. Sun Yanqin. Gracias por darme a Siji. ¿De qué? Gracias por no irte. Gracias por encontrarme en la montaña. Yuyuan. ¿Qué te pasa hoy, tan empalagoso? No sé. Quizá por lo de Siji llamándome, papá. Duérmete. Mañana Sigi te volverá a llamar. Pequeño Wu, vamos a jugar al ajedrez. ¿A qué es divertido ver al abuelo jugar? No le gusta el ajedrez. Solo tiene 1 año. ¿Cómo va a saber qué es el ajedrez? Cuando yo tenía 1 año ya conocía las piezas. Otra vez con lo mismo. Te como el caballo. Abuelo. ¿Qué jugada tan precipitada? ¿Precipitada? Yo nunca juego con prisas. Gracias, Siji. Hoy Sigi camina muy firme. Sí. Mucho más que el mes pasado. La abuela dice que se parece a ti. Tú también empezaste a andar temprano. Se ha dormido. Sí. Se ha cansado de jugar. Yuyuan. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí? Sí. ¿Cuándo? En el pueblo de Qingxi. El día que me bajaste a la espalda. Ese día pensé. Si sobrevivía. Pasaría todos los días contigo. ¿Y ahora estás satisfecho? Sí. Hoy ha dicho muchas veces, papá. Sí. Ahora está más apegada a ti que a mí. No. Se encariña con todos. ¿Me estás consolando? Es la verdad. Mamá. Me ha llamado. Sí. No estoy llorando. Lo sé. Gracias, Yuyuan.
¿Por qué? Por dejarme elegir. Por no rendirte. Sun Yanqin. Te dije que te esperaría un día. Que cada vez que huyeras, te buscaría. Si huyes toda la vida. Te buscaré toda la vida. ¿Y ahora? Ya no siento rencor. Ni ganas de huir. Entonces te esperaré toda la vida. Bien. Xiaowo, ven a jugar al ajedrez. Abuelo, hoy no te dejaré ganar. ¿Cuándo me has dejado ganar? ¿Cómo hiciste ese movimiento? ¿Cuándo aprendiste esa jugada? Lo aprendí de Siji. Mi nieta ni siquiera reconoce las fichas. Mami, para ti. Gracias, Siji. Papá, mira. Encontré una súper grande. Sí que es grande. Mami. Hoy recogí montones y montones de hojas. Hay grandes y pequeñas. Amarillas y un poquito verdes. ¿Cuántas? Sí. Papá dijo que la más grande la ponga en un libro. Así podemos guardarla para siempre. Siji, ¿cuál hoja te gusta más? La que me recogió papá. La más grande. Papá, mañana me ayudas a recoger hojas, ¿sí? Papá es el mejor. Siji, ¿y tu mamá? Mami también es la mejor. Papá y mami son los mejores. Wu Yuyuan, ¿cuántos años crees que vive un Yingbo? Cientos de años. Así que este árbol aún es joven. Cuando Siji crezca, él seguirá aquí. Cuando los hijos de Siji crezcan, él seguirá aquí. Las ramas se extienden. ¿Seguiremos aquí entonces? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque no me iré a ningún lado. Mamá, papá. Miren qué bonita es esta hoja. Sí, es muy bonita. Se la voy a regalar a mamá. Gracias, Siji. Wu Yuyuan. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a Pueblo Qingxi? Lo recuerdo. Entonces pensaba, qué pesado es este tipo, no había manera de echarlo. ¿Y ahora? Ahora igual. No hay manera de echarlo. No intentes echarme. Ya no lo intento. Mamá, papá. Vengan rápido. Hay muchísimas hojas aquí. Wu Yuyuan. Cuando Siji sea mayor, ¿qué quieres que haga? Que ella elija. Has cambiado. No he cambiado. Antes no eras así. Antes lo decidías todo por mí. Porque tú me enseñaste. Algunas cosas. Elegirlas uno mismo las hace valiosas. Por fin te comportas como un padre. Vámonos a casa juntos. A comer. Vamos.